¿Cómo te va, Martín? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Alejandro? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cuántos trajes tenés, Martín? La verdad, no me hagas... dos o tres, no, porque vos te pilchás bien. Siempre me gustó la ropa formal, desde chico, me encanta, siempre me gustó. Y la verdad que es de las ropas que más me siento cómodo usando. El traje, me encanta el traje. El saco, la corbata, sí, la camisa. Me encanta, sí, la corbata me fascina. Yo especulo que no tenés menos de 10. No llego a 10. No andás lejos de 10, te aseguro también. No, así de memoria, no te puedo decir. ¿Y camisas tenés 15? No, de estas de vestir. Sí, así No. Entonces tenés secadora en tu casa. No, porque ando atrás, trato de llevar una logística que me permita responder. No tengo la cuenta, pero no, más de 10 no. Más de 10 no, seguro. Menos de 10. Bien. Igual no. No, pero no porque tenga no sería nada un problema si tuvieras 15, pero ¿no? ¿sabes qué pasa? Que hasta por un tema de dónde las guardás? Logístico, ¿dónde la guardás? Entonces, y además en tu laburo. Yo soy muy de tener la ropa colgada, sobre todo la ropa formal, con el tema de que esté planchada en condiciones. Entonces, también si tuviera esa cantidad, no me permite llevarla como me gusta a mí. Entonces, ¿sos un bicho ordenado, digamos, así? Trato de serlo, y con la ropa soy bastante de intentar que esté acorde. O sea, trato de que la camisa esté bien y demás. O sea, y en el trabajo como presidente de la Cámara, porque creo que lo hemos hablado alguna vez, más allá, porque vos sos representante nacional y seguís siendo representante nacional. Por supuesto. Es decir, ciudadanos del país decidieron que tú estuvieras donde tú estás y representás partido, ideas, pensamientos, historias, miradas vinculadas al pasado, miradas comprometidas con el futuro, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando sos presidente, si bien todo eso continúa, me imagino que también estás atravesado por otros vectores, por otras lógicas y por nuevos objetivos, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Es una buena pregunta, porque hay un mandato y un deber institucional en esto. El presidente de la Cámara de Representantes no puede estar velando por sus ideas y por sus creencias en cuanto a lo que es el funcionamiento de las diferentes sesiones. Tiene que velar para que, en este caso, los 7 partidos políticos que componen la Cámara de Representantes tengan las mayores garantías de que cada uno lleve adelante las iniciativas que entienda correspondiente, las ideas que entienda correspondientes, y el presidente de la Cámara no puede entrar en ese debate, porque tiene que mantener esa investidura. Por lo tanto, obviamente... Y aunque tengas ganas, como seguramente te debe pasar. Sí, pero eso es muy humano, porque vos cuando estás escuchando diferentes expresiones, en algunas compartís y en otras no compartís. Pero también, así como es humano, tenés que tener la responsabilidad y el temple de poner por encima la responsabilidad que te ha sido asignada. Entonces yo en la Cámara, y en esto poder repasar cualquier tipo de sesión, la aplicación del reglamento es pareja, pero así, a rajatabla. Si eso en algún momento no se da, es por un error. Sí, claro. No por la actitud. Pero ¿a qué te referís? Porque la gente de última escucha eso, lo entiende, pero no sabe exactamente a qué por ejemplo. Por ejemplo, la media hora previa, que antes de comenzar las sesiones, 6 legisladores tienen el uso de la palabra 5 minutos, en donde pueden expresar sobre el tema que quieran. Uh-huh. Bueno, establece que no se pueden hacer alusiones personales. Yo, cuando hay una alusión personal, la corto, sea el partido político que sea. En el fundamento de un voto, no se puede. Recuerde, diputado, que no puede hacer alusión personal. Me ha tocado y por ejemplo, ¿alguno de los tuyos te ha tocado? Por supuesto. El fundamento del voto, en el fundamento del voto no se puede hacer ni alusiones personales ni políticas. Y me ha tocado cortar. Alusión personal lo entiendo clarísimamente. La alusión política imagino que no debe ser tan precisa, el Partido Nacional, ¿no? tal cosa, el Frente Amplio, tal cosa. No puede hacer referencia... Nosotros que apoyamos esto, porque cuando el Frente Amplio gobernó, presidente, ahí vos me tenés que frenar. Yo lo freno. Sí, y si tengo que amputarlo a la versión taquigráfica porque está excedido, se amputa. Y a mí no me importa quién sea, porque aparte de ahí, te digo la verdad, no me cuesta eso. Porque ahí entiendo que la función republicana es como que en ese momento a mí me gana la función. Y te avisan de, no lo digo como algo malo, sino como algo bueno, te avisan del costado, alusión. Yo me porque podés mucho. Estar en otra... Podés. No, porque además yo los veo a ustedes,
no voy mucho al Parlamento, pero aún por televisión se ve, y está bien que así ocurra, que mientras alguien está conversando te traen un expediente de algo, sí, incluso claro, para ver qué es lo que viene después. Con la máscara. Y además, la máscara, el tapaboca. Tapaboca. Bueno, me pasó hace un par de sesiones que me costó mucho llevarlo. O sea, que anduve, viste, cuando te das cuenta que vos no andás como querés andar. Lúcido. Está como ahogado, y bueno, son días, y evidentemente que ahí hay un apoyo de funcionarios muy importante, están los secretarios, y estamos haciendo un lindo equipo, que en realidad es un equipo que se compone de diferentes partidos en cuanto a lo que refiere a lugares políticos en la mesa. Hay 2 secretarios y hay 2 prosecretarios. Son de diferentes partidos políticos. Sí, hay un secretario del Partido Nacional, un secretario del Frente Amplio, un secretario del Partido Colorado, un prosecretario del Partido Colorado y un prosecretario de Cabildo Abierto. Y la realidad es que, Alejandro, da gusto ver cómo se asume en nuestro país el deber republicano y la lealtad institucional. Si vos me preguntás, ¿tenés una coma con la secretaria del Frente Amplio, con Virginia Ortiz? No tengo una coma en su labor, en su desarrollo institucional. Pero me da gusto reconocerlo. Quiero que lo entienda la gente. Y bueno, ellos son... Tú estás ahí, son los que están al lado. Son los que hacen toda la parte instrumental de la parte de tramitación, los que leen las mociones, los que reciben las mociones, los que están también pendientes del reglamento y que advierten en caso de cumplimiento del reglamento. O sea, tiene una función muy importante en el desarrollo de la mesa. Y la verdad que la otra vuelta que estamos votando el recambio de autoridades, daba gusto en nuestro Parlamento ver cómo había reconocimientos cruzados entre partidos políticos, reconociendo y enalteciendo la lealtad institucional. Y eso era del Uruguay. Eso es divino. Es un patrimonio institucional y moral espectacular. Mira, me apoyo en algo que recién decía en el final Adolfo Fito Garcés. No sé si lograste escuchar algo cuando... Escuchaba un pueblo de la grieta, que estamos al límite. Claro, porque me parece que a veces nos confundí. Ahí no sé si se podría decir que teníamos un matiz con Fito, ¿no? Por las dudas, no sé si vos lo sabés, con Fito somos amigos desde hace 35 años, ¿no? Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, que también evidencia otras cosas, ¿no? Bien, en todo caso, la pregunta es esta. ¿Cuál sería el problema en discutir hondamente, profundamente, ni siquiera quito la palabra pasionalmente, sobre asuntos de la política, de miradas necesariamente distintas que uno tiene sobre las cosas, sin que eso necesariamente se transforme en grieta, por ejemplo? ¿Qué es esa locura que no se pueda discutir profundamente, insisto, sin que se transforme en grieta una discusión? No entiendo, porque si no deberíamos ser toda una especie de robotitos que deberíamos estar de acuerdo en todo o en matices en cosas intrascendentes o poco importantes. No es un problema esto de andar asustándonos con el concepto grieta cuando a veces es simplemente sinónimo de sobre un mismo asunto tenemos ideas distintas. Que hay que respetar y hay que fomentar el intercambio. Yo soy hincha y partidario del intercambio apasionado. A mí me gusta que si vos, Alejandro, tenés una idea que de repente es muy distinta a la misma idea, o mejor dicho, a una idea que puedo tener yo sobre el mismo tema, vos lo defiendas apasionadamente. Me gusta la gente apasionada. Y creo que entre todos le tenemos que poner un límite a lo que es una diferencia y un intercambio, a lo que es una adversidad o una pelea. No es que estemos peleados. De hecho, yo en mi casa con mi esposa intercambiamos y no es que estamos peleando. Bueno, obviamente. Intercambiamos. Y a veces es una pelea, pero no hay que llevarlo al límite de que sea una confrontación que nos deba dividir. Y yo creo que en eso todos tenemos la responsabilidad de poner paños fríos. Incluso a veces, y esto se da en muchos lados, o mejor dicho, para diferenciarse una idea, se recurren a aspectos que no son éticos. Se recurren a aspectos personales que trascienden la esfera de lo que es lo profesional, de lo que es la esfera de las ideas. Y yo creo que hay que cuidarlo mucho. Yo lo hablo mucho, sobre todo con los más chiquilines, de tener mucho cuidado que cuando nosotros nos diferenciamos de alguien o cuando tenemos una posición distinta a alguien, no entrar en el terreno de agravios personales. Hay que ser muy cuidadosos en esas cosas. Y se da de todos lados. Acá no podemos ser hipócritas, de todos lados se da. Y en ese sentido tenemos que poner muchos paños fríos. Y el intercambio tiene que ser siempre sano. Pero aparte otra cosa, Alejandro, uno tiene que estar dispuesto a que el día de mañana puede cambiar de opinión.
Pues si no entramos en algo muy poco inteligente, lo pienso una vez y ya está. ¿Y qué es lo bueno? Lo pienso una vez, lo veo de determinada forma, pero capaz que con el paso del tiempo, escuchando otros argumentos o viendo otros contextos, yo puedo acomodar un poco, puedo mutar un poco. Pero ¿hay chance de que eso ocurra? Y en particular en la política, ¿hay chance? A mí me ha pasado una cantidad de veces. ¿Te animarías a ponerme un ejemplo, Martín? Que vos digas, mira, yo venía con una idea, la perspectiva del otro, incluso las condiciones políticas que han cambiado, hace que, bueno, quizás no esté tan mal esta variante. Viste que te hice la pregunta para darte tiempo para que pienses. No, está bien. Me ha pasado una cantidad de veces. Me ha pasado de apoyar ideas que en el formato no estaba del todo convencido, pero entendía que era mejor para el país en ese momento apoyarlas que no apoyarlas. Por ejemplo, el proyecto de ley de salud mental. A mi juicio, se estaba alterando el procedimiento. Primero había que fiscalizar, controlar, hacer una valoración del diagnóstico de la situación, para después ver lo que hace falta a nivel legislativo, porque teníamos el riesgo de tener letra muerta, generar expectativa que no íbamos a poder llegar a cumplir. Bueno, sin embargo, decidí... Algunos dicen que la historia quizás te dio un poco la razón. Va más allá porque yo lo voté. Sí. Entonces yo soy tan responsable como aquel que... Estás hablando de los nuevos paradigmas acerca de la salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o para mí, yo me recuerdo que en esa época había visitado mucho de las colonias, el Hospital Vilar de Bo, y me parecía que la garantía de los derechos humanos se daba mucho más por pequeñas acciones diarias, o por acciones diarias y contención diaria, que por la elaboración de un proyecto sin tener presente cómo se iba a llegar a instrumentar. Pero ante la duda, opté por acompañar y hasta me tocó promover. Pero me tocaron cambio me tocaron cambio de postura. Estoy pensándolo, pero me ha pasado mucho en la Comisión de Salud, en la legislatura pasada, en ese momento siendo oposición. Era una comisión muy, muy linda, en donde estaba el diputado Galo del Frente Amplio y el diputado Walter de León del Frente Amplio. Y yo tenía excelentísima relación. Y los escuchaba mucho a ellos, con mucha atención. Y a mí, cuando se dan fundamentos que me hacen cambiar de opinión, yo, lejos de sentir que alguien gana una pulseada, siento que se está dando un intercambio que puede llegar a madurar, y que yo también me siento más maduro, y yo también salgo ganando en reconocer un cambio de postura. Cuando gana la presidencia de la República, cuando se consagra la victoria de la calle Pou, en ese momento, seguramente antes también, ¿no? ¿Vos no especulaste buenamente que podría ser el ministro de Salud o el director de ACE? No me hagas la respuesta política. Bueno, decís que no me ponga el cassette. No me lo pongas, ¿no? Porque si querés te le respondo yo. Vas a responder muy parecido. Claro. Yo a veces juego con mis amigos de que si yo fuera el otro tendría las respuestas a todas las preguntas. A ver, a mí yo desde de entrada estoy con el presidente de la República militando políticamente desde hace nada más ni nada menos que 14 años, en forma permanente. Y para mí ha sido un referente. Y evidentemente que ahora, al ser presidente de la República, puede darse lugar a que se trata de que uno está incentivado en el elogio. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo conocí un líder que con el tiempo se transformó en candidato y a posteriori se convirtió en presidente de la República. Me consta, porque yo he tenido conversaciones contigo fuera de este lugar y estaban en esa misma dirección. Para mí es un gran... Cuando ni siquiera se avisoraban las cosas. Yo cuando yo empecé con él era diputado por Canelones, era otra realidad. Sí. Pero más allá de eso, siempre escuché con mucha atención sus sugerencias. Me la estás haciendo larga la respuesta. Y concretamente yo estaba abierto realmente. A ver, ¿era una de las posibilidades que uno podría llegar a pensar? Sí, era una de las posibilidades. ¿Era la posibilidad que quería? La verdad, Alejandro, realmente no me quitaba el sueño. Me gustaba, sí quería asumir una responsabilidad. ¿Tá? Y cuando tengo la conversación con él, en la que él un poco me plantea esta alternativa, o mejor dicho, esta opción de ser presidente de la Cámara de Representantes, a mí me encantó entrar al desafío. Pero eso fue porque... No es picardía. No. Bueno, mira, Cabildo Abierto se queda con Salud. No, fue antes de todo. Yo sabía, desde antes que se conozca públicamente que el presidente de la República me iba a proponer en este lugar, primero a la bancada de mi partido, y después iba a dar en el resto
los partidos políticos. Pero a mí me gustaba porque aparte, Alejandro, a mí esto me pone un desafío muy importante, porque yo como opositor sé que dije muchas cosas que quedaron en versiones taquigráficas, y yo hoy como oficialismo, y siendo presidente de la Cámara, quiero seguir diciendo lo mismo. Salvo que haya cosas que, como lo que hablábamos recién, que uno cambie, pero no por razones de encontrarse en la oposición o en el gobierno, sino por otras razones argumentales que promuevan una óptica diferente. Y a mí, por ello, estoy en un rol muy distinto al que me tocó la legislatura pasada. Yo digo, a mí me tocó ser denunciante en muchas cosas, me tocó interpelar y demás. Y hoy tengo que mantener un temple y una articulación que para mí es todo un desafío. Entonces, la verdad que me incentivó mucho el desafío. Si me decís el día de mañana, y tampoco me gusta cerrarme en temas, porque yo en realidad soy de profesión abogado, estudié en forma complementaria aspectos que tienen que ver con relaciones laborales, recursos humanos y demás. Me especialicé en salud porque fui a la Comisión de Salud. Sí, entiendo. Entonces, si me hubiera tocado otra comisión, hubiera estudiado y tratando de dar lo mejor de mí para aprender en esa área. En realidad lo que acabas de narrar es lo que a lo largo de tanto tiempo a tantos le ha pasado lo mismo, ¿no? Claro. Cuando quisieron acordar se habían vuelto como expertos en una materia sin haberlo resuelto específicamente, ¿no? Claro, me pasó en salud y políticas sociales, que fueron los dos temas que traté principalmente en el periodo pasado. Te he escuchado en distintos lugares acerca de tu rol de presidente de la Cámara y algunos cambios, y hay una especie de objetivo que tiene que ver con, tener gestos específicos y explícitos de austeridad que además se vean reflejados en disminución de gastos y por lo tanto ahorros. Y en este momento voy a hacer la pregunta, yo mismo me doy cuenta, más antipolítica que podría ser, porque en realidad si un legislador asume la condición de presidente de la Cámara de Representantes y sus objetivos se enmarcan en, ahorremos porque tenemos que mandar esta señal a la nación y porque además la República lo necesita, yo digo, está bien. Ahora, no es demasiado poco, quiero decir, la mirada de los cambios que tiene que tener, la profundización de la institucionalidad, el mejoramiento de la Cámara, en este caso de Representantes, no debería ir más allá que, de gusto lo digo para que vos entres a cabecear, ahorrarse unos pocos pesos. No son pocos. Viste que te dije que levanté el centro. Se entiende, luce como una cosa muy... hubiéramos traído un contador entonces. Yo hablé mucho de austeridad. El 15 de febrero, cuando me tocó asumir, de lo que no hablé fue de austeridad. Y establecí una serie de compromisos que voy a cumplir en tiempo y forma, que hacen para mí a una tarea del Parlamento muy importante, y te paso a detallar. La primera, fortalecer el control. Yo siempre hice referencia a que no se puede ningunear el Parlamento. No importa quién esté en el gobierno, quién esté en el Parlamento. Lo que importa es que hay una tarea específica de control que el Poder Ejecutivo tiene que respetar, esté quien esté. Por eso establecimos mecanismos e iniciativas que ya están corriendo ahora, están cursando. Antes de venir para acá, hablaba con Lucía, una persona que está haciendo un seguimiento. Yo quiero saber todos los días qué pedido de informes están por vencer, para si tengo que andar correteando a algún ministro, yo no solo a corretear. Va más allá de una valoración política partidaria. Es un tema republicano que hay que fortalecer, para fortalecer el control del Parlamento. ¿Estaba débil ese control entonces? Yo no puedo decir que estaba débil, yo creo que le hacía falta darle más jerarquía. Como también estamos solicitando una clave para que los legisladores en tiempo real puedan fiscalizar las contrataciones a nivel del Estado. Y eso lo estamos haciendo nosotros. Y yo lo estoy haciendo con el gobierno, que confío. Claro. Entre otras cosas, porque confío. Quien nada teme no tiene ningún inconveniente que lo controle. O sea que eso de fortalecimiento, el control y la transparencia. Este año va a fortalecerse el control. Se va a fortalecer el control. Es más, lo puedo decir en esta contundencia porque ya se está dando. El presidente de la Cámara está atrás de los pedidos de informes que hacen los diputados. No es lo largo y es un tema... Pero ayudando porque quiero que lo entienda todo el mundo. El pedido de informe se presenta por un diputado. Sí. Y tiene 45 días para responderse por parte del Poder Ejecutivo. Por parte del Ministerio correspondiente. Muchas veces pasa que el pedido de informe se vence y como no tiene una consecuencia detallada, muchas veces se pasaban tiempos que no se contestaban. Es común que la respuesta no llegue antes de ese plazo. Exacto, sí, o que muchas veces no llegue.
Yo eso no estoy dispuesto a permitirlo serenamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es un tema que el Poder Ejecutivo, mejor dicho, cada ministerio, tiene que dar respuesta a las diferentes iniciativas, yo voy a hacer los llamados que tenga que hacer, las reuniones que tenga que hacer, para que en tiempo y forma se dé respuesta al pedido de informe de cualquier diputado o cualquier partido político. Esto lo asumí, lo estoy haciendo. O sea, un diputado del Frente Amplio le hace un pedido de informes a un ministro de tu gobierno, y lo afino un poco más, incluso del Partido Nacional, el ministro, llega el plazo, no se cumplió, o está por expedir, por finalizar el plazo, y vos vas a jugar un rol en ese sentido. Por supuesto que sí. Porque aparte... Pero que un rol, digamos, institucional, o levantás el teléfono y le vas a decir a Azucena... Señor ministro de donde sea, acabo un pedido de informe del legislador, le pido que lo conteste en el plazo se vence en tal cosa, le pido por favor que lo conteste, que dé respuesta. O sea, es un poco que la presidencia de la Cámara articule e interactúe y un poco marque presencia de rigor de que estamos controlándolos. De hecho, el proyecto de ley que presenté publica las ausencias. Es una forma de dar a conocer quién no contesta también y que se sepa que la ciudadanía tiene que saber. Las ausencias de respuestas, digamos. Sí, por supuesto, tiene que darse. ¿Y cuándo la gente va a poder ver esas cosas, digamos? Bueno, estoy tratando que inmediato, el proyecto de ley ya está presentado. Lo presenté el día que asumí. La clave que te estoy comentando para el Sistema Integrado de Información Financiera... Para que eso ocurra se necesita una ley, entonces. Sí, hay porque modifica plazos. O sea que deberá ser discutida por tu Cámara, pero también por la Cámara Alta. Bueno, Alejandro, sí. Estamos hablando de diferentes mecanismos. El proyecto de ley es para un poco darle publicidad y demás, y te voy a contar por qué se presenta una ley. Porque a veces por la estrategia del legislador no quiere que se dé a conocer el estado de situación. Claro. Ya sea por el contenido y demás. Entonces yo tengo que respetar y eso debería discutirse y demás. Entonces, como estoy interfiriendo... O sea, un legislador puede hacerle una pregunta a un ministro, pero que no necesariamente sea público. Claro, y aparte tiene que ver con algo que está investigado. La respuesta capaz que quiere guardársela antes que se dé a conocer, capaz que ni siquiera quiere que se dé a conocer que el ministro no le respondió, porque lo tiene preparado entre una estrategia o lo que fuere. Como ahí también está, o sea, mis garantías no pueden interferir lo que puede ser el criterio de cada uno de los legisladores. Tengo que ser muy respetuoso en eso. Ahora, que cuando se presenta el pedido de informes tiene un plazo y ese plazo hay que respetarlo, eso ya lo estoy haciendo independientemente, ya está el mecanismo de traer una resolución en donde en la resolución se establece que 10 días antes del vencimiento del pedido de informes, el presidente de la Cámara toma conocimiento con la finalidad de interactuar promoviendo la respuesta en plazo. Eso es algo que ya estamos haciendo. Otra cosa que hablamos, programa de modernización legislativa. El 15 de febrero, antes del COVID-19, nos comprometimos a presentar los resultados en agosto. ¿Cuándo lo vamos a presentar? En agosto. No importa la situación sanitaria, vamos a cumplir, como dijimos, es un programa muy ambicioso que interviene hasta el Centro de Estudiantes de Derecho. Intervienen todas las facultades, intervienen los institutos, las cátedras. La ciudadanía puede entrar a la página del Parlamento para sugerir temas que le preocupen, para sugerir qué marco legislativo entiende que hay que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Este programa ya está funcionando. Tenemos otro programa que... El de modernización, sí, agosto dijiste. Agosto. Programa de participación ciudadana, ya lo tenemos pronto, prácticamente pronto, me quedan unos detalles. La primera etapa es una plataforma en donde la iniciativa de un diputado se sube en esa plataforma, un proyecto de ley, y el ciudadano puede ingresar y hacer sugerencias al articulado, hacer sugerencias al proyecto de ley. Y también puede un ciudadano sugerir directamente un proyecto de ley. Es decir, muchachos, me parece que hay que legislar de esta forma una materia. Después queda, bueno, obviamente, la órbita... Ahí necesitas que un legislador lo tome, lo haga bueno, suyo, sí, la idea es que pase a la comisión, si bien no pueden ver permanentemente... Pues si no sería como una democracia directa, ¿no? Un poco... No, eso está bueno. No, el legislador es el que vota. Esta es una sugerencia, es una participación ciudadana. Quiere decir que el ciudadano nos acerca planteos, nos acerca propuestas y opina sobre nuestras propuestas. Porque... es aprovechar la tecnología, así como antes un diputado, un senador se tenía que dar en marco de una reunión, recibir sugerencias y demás o recorridas, ahora en forma virtual el ciudadano puede sugerir diferentes modificaciones que se legislen en determinada área, etcétera, etcétera, etcétera. Es una plataforma que la tenemos casi pronta, probablemente en junio yo esté en condiciones de presentarla públicamente.
Después estamos incorporando... Eso igual, eso quiero entenderlo. Para que empiece a funcionar, ¿necesita de la aprobación del...? No, es una cuestión, digamos, una decisión administrativa, llamémosle. Sí, absolutamente. Es una resolución que ya la tenemos tentativa y demás. Después estamos, que esto sí, en una iniciativa de incorporar las sesiones virtuales en forma extraordinaria y en forma garantista a el funcionamiento parlamentario. ¿Cómo no? Sesiones virtuales. Esto que nos está ocurriendo ahora, por ejemplo, de recurrir a la... Y sí, Alejandro, porque si algo nos muestra el COVID es que pueden aparecer imprevistos que nos puede distorsionar cierto funcionamiento y es uno de los poderes del Estado. Ahora es el COVID, el año que viene no lo sabemos. Si hace 6 meses se planteaba, alguien le hablaba, si nosotros nos ponemos a hablar de lo que estamos viviendo hace 6 meses, íbamos a pensar en una serie de Netflix. Y siendo generosos con la creatividad. Entonces, si la tecnología está, si sesiones virtuales ya estamos llevando, a mí me tocó moderar 6 sesiones virtuales, ¿por qué no ponerle un carácter reglamentario en forma extraordinaria? La regla es presencial, pero con la finalidad de que si pasa cualquier hecho de fuerza mayor, tengamos una herramienta para hacer uso de la misma y que se le dé... ¿Y esa posibilidad podría aplicarse a una sesión mixta? Sí, quiero decir, con legisladores presenciales, pero que siguiendo la misma lógica, el imponderable puede estar presente en cualquiera de nosotros. Y si bien ustedes todos tienen suplentes, de pronto ahí el legislador de Tacuarembó pueda participar vía online. Sí, es la idea. Lo que pasa es que hicimos consultas con diferentes presidentes de congresos, sobre todo en los lugares que ya está. El tema para hacerlo mixto, primero lo tenés que tener en un diseño que sea 100% virtual, para después combinarlo. Porque tenés que tener el instructivo aprobado. Pero desde la perspectiva de la ley hay que hacer modificaciones, ¿no? No, te va a hacer un cambio de reglamento, que ya está propuesta. De reglamento, ¿no? Mirá, ayer presenté la propuesta es jueves. El martes presenté la propuesta en la coordinación interpartidaria, donde están los 7 partidos políticos. El Frente Amplio me pidió una semana más para hacer aportes, obviamente que por un tema de cortesía, porque esto nos va a implicar a todos, lo concedimos con total gusto, y el martes que viene la idea es ya presentar. Porque ahora que estoy razonando en alta voz, a propósito de otras ideas que has manejado, porque quizás eso hasta termine dando respuesta al tema de las suplencias, ¿no? Digamos, de pronto hay suplencias que pide el legislador de Paysandú, porque tiene que hacer tareas políticas legítimas que tienen que ver con su representatividad, que obliga a que su suplente entre. Bueno, a lo mejor ese legislador puede hacer ambas cosas, ¿no? Bueno, es una de las posibilidades. Es bien garantista porque se tiene que votar por mayorías, establecida justamente en el texto que proponemos como alternativa, y el tema de las licencias es otro, es una forma que va a generar un ahorro, que entendemos que es importante, porque aparte como señal no está bueno que si entran 4 suplentes por un diputado o por un senador en una ¿Por qué habrían de entrar 4 suplentes? Ya sé que lo has dicho muchas veces, pero... Porque primero, ¿por qué hace una valoración el titular? Yo no soy... No. Por situaciones que se pueden reformula la pregunta. ¿Cuáles son las razones por las cuales ocurre? Una de las que puede ocurrir, esto lo digo valorando positivamente el ingreso, cuando tratamos el presupuesto, estamos hablando que durante días estamos prácticamente en una sesión. En el presupuesto se trata de un tema de toda la temática de salud, del desarrollo social, de economía, de vivienda, etcétera, etcétera. Si pensamos en un partido político que tiene solo un representante, es lógico que el titular arregle con los suplentes dividirse los temas con la finalidad de una mejor calidad legislativa. Esto le hace mejor al país, hay que aclararlo así. Sí. Entonces puede pasar que entre los diferentes suplentes entran en esa sesión que se tratan todos estos temas presupuestales. Entonces lo que nosotros proponemos es, sin perjudicar eso que podría llegar a ofrecer una calidad legislativa, que se limite el pago de un solo jornal y que se dividan entre los que entran. Entonces, esto no... Y no un jornal por cada uno como existía. Como es ahora. Es ahora, así. Después hay otros casos que, bueno, que si se hace es incorrecto. No es que, a mi juicio hay que corregirlo. ¿Por ejemplo? No, si se hace porque no es una razón clara, como la que te estoy diciendo. Por los pedidos de licencia, según lo que estuve leyendo, la inmensa mayoría se esboza razones personales, ¿no? Sí, pero más allá de eso, si es razones, lo que vos decías del carácter de representatividad, pero si entran en una sesión que no tiene sentido 2 o 3 suplentes por un mismo legislador. Pero en la misma sesión. Sí, obvio.
Y ahí eso es una situación que hay que corregirla. No puede. Tendría, en todo caso, no debería. Si entran 2 o 3, que cobre uno. No, y después se cobra un jornal dividido entre los que entran. Hoy se paga 10.000 pesos. No. Que esa es la propuesta. Claro. Hoy por hoy, para antes y el después el después que pretendemos. Ahora, mejor dicho, si entran 3 suplentes de un legislador en una sesión, se paga a cada uno un jornal de aproximadamente 10.000 pesos nominales. ¿Tá? Nosotros proponemos que esos 10.000 pesos nominales se dividan entre los suplentes que ingresaron por ese legislador durante la sesión. Bien, de todas maneras, controlamos el gasto. Suena de sentido común desde ya y además simbólicamente me parece que es interesante. También he escuchado que eso es muy, muy excepcional que ocurra. No se casa con que sea un caso que hay que corregir. Ajá. Pero no lo veo no sé si es tan excepcional. Bien. Prefiero centrarme en que es una situación para corregir. ¿Y eso merece el apoyo de...? Es por ley. Todo lo que tenga... Pero quiero decir, los tanteos que han tenido, ¿cómo viene la mano? Anteayer presentamos formalmente el proyecto con la firma de los 7 partidos políticos. Okay. Cosa que va a ser como la partida de prensa. Eso a mí es lo que me gusta anunciar. Sí, la partida de prensa, de parte de la partida de prensa, Alejandro, es un tema que se venía reclamando de hacía años. También lo votamos los 7 partidos políticos y le va a generar un ahorro de $7 millones en el periodo del Parlamento. $7 millones. En el Parlamento, que somos unidades ejecutoras chicas. Sí. De verdad, somos 3 unidades ejecutoras. El presupuesto de la Cámara de Representantes oscila entre 45 y $50 millones la Cámara de Representantes. Pero bueno, se está contribuyendo, yo creo, en eso, en una señal que es importante. Bajamos también el monto que teníamos en inversiones, lo bajamos casi a la mitad y podemos contribuir con $1 millón al fondo coronavirus. Vamos a una breve pausa. Al regreso, alguna cosita sobre la LUC. Digo alguna cosita porque en realidad a la Cámara de Representantes aún no llegó y tendremos... Están 500 artículos, ¿no? Que seguramente tendremos nuevas oportunidades para abordar temas más específicos. Pero apoyándome en las palabras que el propio Martín Lema acaba de decir acerca de la mirada del otro, me resulta difícil de entender que no se pueda entender que alguien le reproche al procedimiento justamente eso, que el procedimiento no sea el adecuado, en particular en esta circunstancia, que tenga demasiados artículos que abordan demasiados temas, que si bien lo urgente es la metodología, no necesariamente los temas, esto ni siquiera constituye antecedentes históricos, que semejante instrumento sea utilizado con una ley de las llamadas ómnibus, y que si bien hay razones concretas, yo podría decirlas una a una, por las cuales está bien presentarlo así, me resulta muy difícil que no se pueda entender esa otra mirada. Me lo decís luego de la pausa. Bueno, dale. Estamos con Martín Lema, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con Martín Lema, el presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, Martín, entonces, a propósito de la LUC, ¿de verdad que te cuesta tanto entender la perspectiva del otro, aunque tú sigas abrazadas a tus lógicas, como para verse sorprendidos, o aún en algunos casos, como he escuchado, no el tuyo, para ser franco, indignados? No se puede entender que este no sea en el momento, que el procedimiento no sea el ajustado, que la ley es demasiado grande, que le quita chance justamente a tu poder, el poder legislativo, para discutir en profundidad los temas. Yo creo que más que entendimiento se trata de respeto. De un respeto que abarca distintos actores. El primero, obviamente que se respetan las posiciones en contrario del procedimiento y hasta del contenido. Evidentemente que la oposición tiene todo el derecho a manifestarse en contra o a tener matices con un montón de las expresiones detalladas en el proyecto. Ahora, también hay que tener respeto con los uruguayos. Y los uruguayos, por mayoría, decidieron que tenía que haber un cambio de rumbo, sabiendo que dentro de ese cambio de rumbo se establecía y se hablaba de un procedimiento de estas características para que los cambios se den de raíz de entrada. Entonces,
el respeto tiene que darse a nivel general. Pero sostener lo contrario sería no respetar a los orientales. ¿Por qué ese comentario? No, pero no lo puedes poner entre una cosa y la otra. Yo lo que te digo es que nosotros respetamos al que piensa distinto y respetamos a aquel que nos comprometimos en la campaña electoral a hacer lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos haciendo más que lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Sabés que ese comentario yo lo fragilizaría un poco? Y te voy a decir una cosa, es irónico que yo también, así como uno tiene que respetar otras posiciones, exijo siempre que se me respete la mía. Es irónico que se le cuestione a un presidente de la República por cumplir. Acá se está cuestionando, en parte, por hacer lo que dijo que iba a hacer en la campaña electoral. Entonces, el pensamiento, la oposición tiene todo el derecho de decir, bueno, y nosotros seguimos pensando en lo mismo, por supuesto, y tienen que convivir las diferentes políticas al respecto. Y una cosa que esto también tiene que ver con las valoraciones. Cuando se habla de inconstitucionalidad, yo no, digo, obviamente de respetar las posiciones y demás, pero muy clara en la Constitución en este sentido. La Constitución, con respecto a los proyectos de ley de urgente consideración, pone dos limitaciones. Una que tenga materia presupuestal y la otra que sea o contenga aspectos que requieran mayorías para su aprobación. No está ninguna de las dos limitantes. Entonces, sí entiendo que le hace mal al debate político cuando se entra a cuestionar sin fundamentos y sin solidez, o cuando se recurren a expresiones totalmente fuera de lugar, como el que hizo el ex vicepresidente de la República cuando dice que no tenía exposición de motivos. Porque ¿sabes qué pasa, Alejandro? Y lo digo con mucho respeto, cuando se dicen esos disparates, se muestra una tentativa de querer demonizar una iniciativa. Porque si vos estás en desacuerdo con el contenido, con el procedimiento, estás en tu derecho. Pero realmente hacer una afirmación de esas características diciendo que no tiene exposición de motivos, o hay una gran ignorancia, o realmente hay un enfoque totalmente equivocado sobre la ética en cuanto a cómo deben realizarse las diferentes expresiones y opiniones. Entonces, yo creo que en ese sentido, en el marco del respeto, la tolerancia y demás, tenemos que, de buena fe, hacer cada uno las afirmaciones que entiende correspondientes y respetarnos. ¿Sabés que no es la primera vez que te escucho, porque además obviamente estudié para la nota? Hay un argumento que vos decís que yo lo diría también si yo fuera vos, me doy cuenta. Pero compartimos. Pero si yo fuera vos, te dije, como no lo soy, voy a usar otro, y es relativo eso de que el presidente de este modo está cumpliendo con una promesa electoral. ¿Y por qué? A ver. Soy de los uruguayos que públicamente he dicho en este micrófono y también ante cámaras de televisión que valoraba muy mucho que la iniciativa en sus contenidos totales, más allá de que después sufrió algunos cambios, pero en líneas generales, se diera a conocer con tanto tiempo de anticipación en forma pública. Así que, como ves, no tengo ningún problema. Sin embargo, lo cierto es otra cosa. Si bien el presidente de la calle, en su condición de candidato, anunció que iba a haber una ley de urgente consideración, una de las cosas que todos sabíamos es que, bueno, cuando se le preguntaba los contenidos exactos, puntuales, no los conocíamos, ¿verdad? Lo conocimos después que el presidente fue electo. Pero además hay otro aspecto sobre el cual me gustaría que... No, eso igual es una respuesta... Ahora me la decís. Hay otro aspecto, y es la fórmula La Calle Pou Argimón gana en base a un acuerdo político, un compromiso con el país, con otros socios, ¿no es cierto? Y la ley incluye asuntos que no estaban en ese compromiso, con lo que se plantea arriba de la mesa una hipótesis que te la pregunto explícitamente para que la respondas. Recién Fito Garcés dijo, yo creo que el gobierno se equivoca en usar instrumento y lo hace porque de alguna manera, en el estilo de Fito Garcés que bien conocemos, le tiene terror a la fuerza del Frente Amplio. Y yo tengo otra perspectiva distinta a la de mi amigo, y es que yo creo que lo que teme el gobierno es que la coalición que hoy vive y que goza de gran popularidad el presidente no sabe cuándo se le va a terminar y quiere aprovechar este momento para golpear sobre el fierro caliente, políticamente adecuado. No es de recibo esa mirada. A ver, de recibo son todas las miradas respetuosas, sí. Pero voy al último, lo de los acuerdos. En realidad en los últimos años los gobiernos se han basado en los acuerdos. El Frente Amplio se basa en un acuerdo. Sí. Si uno analiza la postura de Asamblea Uruguay con Astori,
y la lleva a lo que es el Partido Comunista, o la lleva a lo que es el MPP, o también pone a los socialistas que también están divididos, era una coalición que te diría que hasta... Sí, que tiene que negociar hacia adentro. Sí, una negociación realmente. Entonces, evidentemente que sea un acuerdo es parte de lo que se ha dado en los últimos años, y en definitiva eso, por el simple hecho de llegar a ese acuerdo, no representa ningún tipo de... No, pero ustedes ganaron las elecciones en base a un acuerdo. Igual que el Frente Amplio. Ese acuerdo no incluye algunas cosas que sí tiene la ley de urgente consideración. A eso voy. Pero es que, Alejandro, el acuerdo es un acuerdo, primero, que es el acuerdo que se da entre octubre y noviembre es que los 5 partidos políticos de la coalición se manifestaron de que el presidente de la República tenía que ser Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Eso es el primer paso que da un partido político cuando toma posición y postura entre octubre y el mes de noviembre. A su vez, eso que vos decías al principio, de que no se dijo, etcétera, etcétera, el contenido y todo, con mucho respeto, Alejandro, eso no es así. Se habló, la ley no se conocía. No. Pero uno no puede presentar una ley antes de ganar, porque hasta se estaría ninguneando y subestimando a quienes legítimamente aspiran a lo mismo. Por lo tanto, hay un tema también de formas y de respeto que hay que mantener. Pero yo te digo lo siguiente: el compromiso por el país fue algo firmado, un documento firmado por los 5 partidos políticos que componen la coalición. Y se decía que eso se iba a impulsar a través de un proyecto de ley de urgente consideración. Por lo tanto, lo que está en el contenido de eso, que fue lo que consumió la mayor cantidad, o la mayoría de los uruguayos, y por eso ganó el presidente Luis Lacalle Pou, evidentemente se capitalizó. Hubo una oferta sobre temas, una oferta sobre protagonistas y una oferta a nivel de procedimientos que la gente consumió. Desmonopolización de alcoholes, por ejemplo, de combustible. Ahora no estaba. Voy a la otra parte. Obviamente que esto salió es entre de octubre y noviembre. Antes de octubre, cada partido político tenía su impronta. Ahora hace poco el Partido Colorado, creo que fue una propuesta del diputado Pep Basquet, hablaba de si no era momento de incorporar lo de la declaración de inconstitucionalidad del voto en el exterior. Y eso es una propuesta que se da ahora de forma reciente y es una propuesta legítima. Entonces, cada partido político que antes de octubre compareció a las urnas con su impronta, esta instancia donde intenta generar cambios desde la raíz, van a intentar en artículos darle cada uno su impronta. Y a veces esa impronta va a ser compartida, va a ser discutida y va a tornarse representativa. En algunos casos el articulado llegará y en otros no. Y eso no tiene ningún tipo de dramatismo, pero te voy a decir más, Alejandro. Cuando se presenta una iniciativa, primero se vota en general y después se va a la votación particular, es decir, artículo por artículo. Cualquiera de los partidos políticos que componen el Parlamento apoyarán los artículos que les parezca, claro, y otros no. Entonces, si la duda es en el tamaño, en cuanto a la valoración política, y bueno, que se limiten del tamaño que consideren que están de acuerdo, en otros no. Si la cuestión es una cuestión de forma de inconstitucionalidad, yo soy de los que creen que tienen que interponer todos los recursos que consideren que pertinentes, porque acá se genera archivo. Y evidentemente que en ese caso el Frente Amplio, si considera que es inconstitucional el procedimiento, puede actuar en consecuencia. Sobre eso últimamente siento que no ha insistido tanto el Frente Amplio, ¿no? Me da la impresión que lo tiró de arranque y retrocedió después, ¿no? Yo creo que no tiene fundamento, es como lo de la exposición de motivos. Yo hacía hincapié, viste que no hablé de la Constitución, yo hacía hincapié en la lectura política, de los momentos, de los contenidos, del instrumento en sí mismo, ¿no? Aparte, no solamente que hay que respetar y tolerar y demás, sino que hay que entender de que el Frente Amplio no está de acuerdo con esta modalidad, porque de otra forma, el Frente Amplio lo que ofreció, y lo digo, mirá que con mucha cautela, ofreció mantener un montón de cosas que del otro lado, o mejor dicho, desde la alternativa, se sostuvo que había que cambiar. Y de los 501 artículos que tiene el proyecto de ley de urgente consideración, 115 son de seguridad. Evidentemente que el Frente Amplio creía en un modelo, en un sistema que no es el que nosotros entendemos para dar mayor cobertura a los derechos humanos. Porque hay que dar cobertura a los derechos humanos. Para mí el tema de seguridad llegó a niveles, en cuanto a la defensa de la vida, de la integridad y demás, quizás se trata de un tema de derechos humanos. La falta de medidas del periodo anterior, de los periodos anteriores, repercuten directamente en las víctimas. Tienen la preocupación de qué puede pasar con su integridad. No solo la física, sino la moral.
el que la gente esté permanentemente denigrada porque no se le pone un freno a la delincuencia. ¿Es de un día para el otro? Por supuesto que no. Y hablando de derechos humanos, hay que continuar entonces con la investigación a propósito, ya no solo del paradero de los detenidos desaparecidos, sino de perpetración de violación de derechos humanos en el periodo de la dictadura. Todos los derechos humanos tienen que hacer valer. Acá no puede haber un doble. Pero, o sea, hay que continuar en esa línea. Hay que continuar, por supuesto, con la causa. Sí. La estrategia, siempre... Estoy tratando de encontrar una respuesta. ¿Hasta cuándo a los viejos de no sé qué, no sé cuánto de Manini, no? No, es que lo que pasa es que, a ver, yo soy lo que creo que en esto hay que ser coherente. Más allá de lo que son las visiones que pueden ser respetables por las expresadas por diferentes actores políticos. Yo les digo, si vos haces una valoración de la vida, la tenés que hacer siempre. Porque si no, vos tenés doble discurso. La vida vale hace 30 años de lo que puede haber pasado, como el que en este momento sea víctima de un hecho de inseguridad. ¿Tá? Entonces yo soy de los que creen que tienen que haber todas las marchas, en todo caso no las marchas hablando literalmente, sino en cuanto a la expresión de rebeldía ante lo que no tiene que pasar. Lo que siempre noté, y lo digo con mucha, también con mucho respeto, es que el Frente Amplio tuvo un doble discurso en materia de derechos humanos. En ciertos aspectos le servía hablar de derechos humanos y en ciertos aspectos no le servía hablar de derechos humanos. Porque un gobierno para mí se tiene que rebelar contra esas cosas. No tomando de quién viene, no tomando una cantidad de hechos sí y otras no. Y te voy a poner ejemplo, ¿por qué si una víctima... El proyecto de ley de urgente consideración llega a contemplar, Alejandro, ampliar las pensiones para víctimas de delitos graves. Es tan injusto un delito grave en democracia, en donde no se actúa y no se protege por parte de un gobierno, como lo que pasaba. Es grave, porque es una vida. Sí. Una vida en diferentes épocas. Cuando el delito lo perpetra el Estado, tiene otra dimensión. Pero no quiero entrar mucho en eso para no hacer una tabla de posiciones, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿verdad? Vivienda. Que el que te roba sea un ladrón, a que te robe sea el Estado. Que te mate un ladrón, un derecho vulnerado, a que te secuestre y te torture y no te devuelva el cuerpo al Estado, ¿no? Alejandro, explicarlo a un familiar. Pero pará, yo te entendí lo que vos dijiste, no lo estoy haciendo en una polemización. Por eso, sí. O si querés, polemizando en el buen sentido del término. Porque yo también te voy a dar mi opinión en este sentido. Yo creo que un familiar o una víctima es muy difícil hacer una valoración de qué es peor o es mejor. Acá hay que centrarnos en cuál es el derecho a proteger, cuál es el derecho humano que estamos sosteniendo, no en cuanto al contexto. Para una familia que es víctima de una rapiña y que la rapiña se complicó y termina en un lamento mayor todavía, es un episodio de un nivel de tragedia y de tristeza como el que se puede equiparar en una instancia de la dictadura. Para mí es muy difícil ejercer una valoración subjetiva. Por lo tanto, te digo, el derecho sigue siendo el mismo. Yo el derecho a la vida, a la integridad física, etcétera, 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 para mí siempre se defiende de la misma forma. No cambia una cosa o la otra, a mi juicio. ¿Por qué? Porque me centro en el derecho. Y me parece muy importante en este sentido. Entonces yo creo que muchas veces, en lo que fue el periodo pasado, yo no vi la misma rebeldía de cuando se hablaba de la época de la dictadura, de cuando se habla de los uruguayos que hoy por hoy padecen, lamentablemente, un montón de episodios que terminan lamentando vidas, lamentando hechos que interfieren en la dignidad humana, en el manoseo espiritual de las personas, que es tan condenable a veces como el de la propia integridad física. Y hay otros derechos humanos que también otros derechos que están contemplados en la Constitución, como es el de la vivienda, en donde obviamente venimos de un fracaso en la política de vivienda. Fue reconocido por actores del propio Frente Amplio, en donde se decía que la política de vivienda no mueve la aguja, en donde los asentamientos crecieron. Y el proyecto de ley de urgente consideración, ¿tá? Y el proyecto de ley de urgente consideración contempla aspectos que tienen que ver justamente con la vivienda. Desde determinar los bienes del Estado, de administración central, entes autónomos y servicios descentralizados que están en desuso o no habitados, y centralizarlos para la política de vivienda, de favorecer arrendamientos y alquileres para aquel que no tiene una garantía o que no se puede comprometer un plazo. Y después uno puede decir, ¿de dónde está la valoración de la urgencia? Y depende. Si vamos al asentamiento Aquiles Lanza, la valoración de la urgencia va a ser una vivienda digna. Si vamos a hablar con una familia que se haya sido víctima de un episodio de inseguridad, y bueno, va a ser la protección del Estado. Si vamos a hablar con una familia que está disconforme con la educación que tienen sus hijos y evidentemente tiene un interés en que fortalezca, va a ser el tema educativo.
Según la mirada de una valoración. Lo que estás haciendo, y está muy bien que lo hagas, tiene que ver con distintos contenidos. Viste que yo cuando entré en la charla dije, me refería al procedimiento en general y no tanto a los contenidos, porque así como vos mencionás algunos, a lo mejor yo ahora, no ahora porque ya estamos en hora, podría mencionarte otros. Lo que sí auspiciará. No, pero no puedo porque ya terminó el programa. Son las 12. Bueno, qué sé yo. No, te lo mencioné al pasar y no me dijiste nada. La desmonopolización, por ejemplo, si se trata de mayoría se vota y si no, no. Ajá, bien. Otro de los asuntos a propósito de urgencia, la portabilidad numérica, por ejemplo, incluso el rol de Antel y algunas prestaciones que se vería obligado a dar, según algunas manifestaciones, pegándose un tiro en los pies. Eso lo dijo la senadora Cose, expresidenta de Antel, ¿verdad? Algunos de los asuntos. Son valoraciones, pero fíjate que hay otros aspectos que para nosotros sí. Bueno, y ni te habló de los chorizos, ¿no? El de la regla fiscal, por ejemplo, economía. Después el déficit, a pesar de la bonanza que recibimos del gobierno, requiere un comportamiento fiscal que para nosotros sí es urgente. Aparte de que la urgencia del procedimiento, hay una valoración de ordenar las cuentas. Todas estas propuestas del Frente Amplio que son de pedir plata. La plata no se fabrica. Para tener recursos y asistir a los que más necesitan, tiene que haber un comportamiento fiscal que esté a la altura. Y eso también habla del proyecto de ley de urgente consideración. También habla de la competitividad para poder contratar con el Estado. Entre otras cosas, una de las cosas que propone es bajar el límite de la contratación directa de 510.000 pesos, lo lleva a 200.000 pesos. Eso que hace que vos, emprendedor, tengas mayores garantías de que vas a competir y le quita discrecionalidad al Estado de elegir con quién contrata, por ejemplo, a través de una contratación directa. O tiene otros aspectos. Tiene otros aspectos ahora te digo que. Pero tiene otros aspectos como el control de las sociedades anónimas satélite, que se financian a través de recursos públicos y demás. Ahora tienen un control. Pero seguimos hablando de algunos de los contenidos. Porque para nosotros es urgente definir un modelo del país que la gente quiere otro modelo que el que estaba. La mayoría quiere otro modelo distinto. Y nosotros no queremos poner excusas, queremos desde entrada, el primer minuto, no perder el tiempo. Es merecedora la observación de que quizás el procedimiento para ese modelo de urgente consideración puede quizás no ser el adecuado. ¿Merece ser atendida esa mirada o es ponerse en contra de la opinión de los orientales? Yo creo que es el mejor procedimiento. No me entendiste la pregunta. Si alguien piensa distinto, ¿acaso no tiene derecho a...? Por supuesto, ajá, pero fíjate un montón de cosas. Porque si alguien piensa distinto, le decís, estás en contra de lo que quieren los orientales. Yo estuve en contra de algunas leyes que promovió el Frente Amplio en el pasado, ¿no? Sin embargo, las leyes salieron. ¿Por qué salieron? Porque tenían una mayoría legítima. Bueno, ahora se habla de una mayoría que también, si antes era legítima, ahora es legítima. Entonces, sí. Obviamente que vos podés, el que de la oposición puede venir una opinión que sea distinta a la que el gobierno toma, pero si el gobierno construye las mayorías... No, desde ya. Eso me imagino que eso está fuera de discusión, ¿no? Pero por eso te digo, pero no quiere decir por hacer, porque la mayoría termine determinando una posición, no es una falta de respeto ni un desprecio a la minoría. Es decir, la pregunta tenía que ver con el procedimiento, no con el rol de mayorías y minorías. El tema del procedimiento es una valoración que hace el Poder Ejecutivo en una potestad que le da el artículo 168, numeral 7 de la Constitución. Pero que no tiene antecedentes, ¿verdad, Martín? Como no, de esa dimensión. Pero, a ver, por eso digo, es una valoración. Si veíamos el presupuesto Mujica de 800 y pico artículos... ¿Y eso estuvo bien o estuvo mal? No, yo no puedo tomar una postura. No, pero pará. Si sirve como ejemplo. Por eso te digo, uno puede tomar una valoración. Yo en el momento no era legislador, no hice ni cuestión. Pero te quiero decir que si desde el Frente Amplio se cuestiona la cantidad de artículos en este procedimiento en cuanto a la cantidad de días, también deberían haber saltado, sobre todo los que han estado en estos años, cuando en el año 2010 Mujica presenta un presupuesto de 810. Porque si el motivo por el cual no se hace admisible el tratamiento en forma efectiva por los plazos, imagínate con casi el doble de artículos, claro, en el mismo tiempo. Sí. Hay una lógica, pero la dejamos para otra, pero vamos a prometernos la otra. Vale. Hay una lógica que yo te entiendo a vos, y es... Ojo cuando alguien pregunta algo y es asociarlo a que eso lo dice el Frente Amplio, como si uno hiciera preguntas en nombre de alguien. Alejandro. Y hace preguntas porque uno tiene, primero porque es la obligación, y segundo porque uno tiene derecho a hacer preguntas. Pero yo soy gran
respeto mucho. Pero entienden lo que digo, ¿no? Porque si no es, no, porque me dice el Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio también habló de inconstitucionalidad y eso para mí me parece que es un disparate, es un error. Evidentemente yo también estoy haciendo una reflexión de contexto de lo que es la realidad política y por lo menos desde humildemente cómo lo veo yo. Claro. En ningún lado está en tela de juicio el que pregunta, que tiene todo el derecho de preguntar y es parte de lo que corresponde a la función. Por lo tanto, eso no está ni Cuando entre a cámara vas a estar a 4 manos, pero aún así prometamos no encontrar un huequito para seguir charlando, ¿sí? Le damos fondo con Dale, vamos arriba, con el articulado. Y vemos el del chorizo, quedaste con ganas de preguntar y... Dale. Bueno, lo dije como siempre. Igualmente, Martín, y desde todas las perspectivas, mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.